Guys, so let's start recording the class and let's begin using over here the PowerPoint that I prepared for you guys about this new chapter in the history civilization, that talks about the early Hebrews, el inicio de los hebreos, okay? The early Hebrews. Okay, so let's begin. Now, aquí dice, Abraham and Moses led their people, o sea que lideró a estos dos, al pueblo. Lo sacaron de su área donde estaban. Ya le hablé que la primera fue Abraham, que sacó al pueblo y los llevó a Canaán, y después de Canaán, un grupo de los hebreos se fue para Egipto, y sucedió lo que vamos a ver ahorita mismo. Dice, sometimes between 2000 and 1500 BC, a new people appeared in Southwest Asia. They were the Hebrews, los hebreos, los ancestros de los israelitas y de los judíos. The ancestor of the Israelites and Jewish. The Hebrews Bible traced the Hebrews back to a man named Abraham. One day the Hebrew Bible says God told Abraham to leave his home and in Mesopotamia, God promised to lead Abraham to a new land and make his descendant into a mighty nation, una gran nación, la tierra prometida. So Abraham left Mesopotamia and settled in Canaan on the Mediterranean Sea. Some of his descendants, the Israelites, lived in Canaan for many years. Later, however, some Israelites moved to Egypt. Unos se fueron para Egipto. Perhaps because of famine. ¿Qué es famine? Es la hambruna in Canaan. Famine often affected Canaan and other early civilizations in the area. Once in Egypt, the Israelites lived well there and their population grew. Se comenzaron a crecer demasiado. Se multiplicaron demasiado. Okay? This growth worried Egypt's ruler, the Pharaoh, y porque esta cantidad de personas creció tanto, los israelitas crecieron tanto, los faraones se preocuparon. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los tomaron a todos y los tomaron presos y los convirtieron ¿en qué? En esclavos a los israelitas. Ok. Entonces, ¿qué sucedió? En aquel entonces aparece al que nosotros conocemos como Moisés, Moses. According to the Bible, to the Hebrew Bible, a leader named Moses appeared among the Israelites in Egypt. In the 1200s BC, God told Moses to lead the Israelites out of Egypt. Dios le dijo a Moisés, agarra tu pueblo y sácalo de Egipto. Moses went to the Pharaoh and demanded that the Israelites be free. The Pharaoh refuses, soon after a series of terrible plagues and disasters struck Egypt. Moisés fue y habló con el faraón y el faraón le dijo que no los voy a liberar. ¿Qué fue lo que dijo? Como castigo Dios le mandó, aquí dice las 10 plagas de Egipto. Aquí estaba. Las 10 plagas de Egipto. Aquí en la plataforma NIO tengo un video donde aparecen las 10 plagas de Egipto. Por cuestión de tiempo, we don't have time to watch all this information. So anyway, that's up to you to do it if you want to watch the 10 plagues of Egypt. Si quieres ver las 10 plagas de Egipto, okay? So, el Éxodo. A plague frightened the Pharaoh so much that he agreed to free the Israelites. Después de las 10 plagas de Egipto, el faraón decidió entonces liberar al pueblo de Israel y que se vayan con Moisés. Y se fueron. Overjoyed with the news of their release, Moses led his people out of Egypt in a journey called the Exodus. Ese viaje se llamaba ese viaje duró varios años, muchos años, por todo el desierto. Todo el grupo de personas iban ahí con él. The Exodus is a major event in Jewish history, but other people recognize its significance as well. Okay. For many years after their release, the Israelites traveled through the desert. When they reached a mountain called Sinaí, ellos llegaron a una montaña llamada Sinaí, ahí fue que se reunió entonces Moisés con Dios, y entonces Dios le mandó los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Y dónde lo escribió? En 2 tablas de madera. Dice, Moses 2 stone tables. Y ahí escribieron los 10 mandamientos que nosotros conocemos
en la religión católica cristiana, ¿ya? Now, después de eso, acuérdense que se habían separado, entonces aparecen una serie de reyes que eran los que hicieron que la población israelita se uniese nuevamente. Dice, Kings unite the Israelites. The new threat to Israelites came from Filisteos, de los Philistines, que son los filisteos, who live along the Mediterranean coast. In the mid-1000 BC, the Philistines invade Israelites' land. Los filisteos invadieron las tierras israelitas. Entonces, aquí es que aparece entonces el primer líder que se convirtió en el rey, que fue el rey de los israelitas, que fue Saúl. So he became the first king of Israel. Raúl, who became the first king of Israel. Después aparece el segundo, que nosotros lo conocemos, pues después que muere Saúl, no sabía quién puede ser el líder y apareció. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Bueno, apareció David y él se convirtió en el segundo rey. Dice, after Saul died, a man once out of favor with Saul became king. The king's name was David. As a young man, David had been a shepherd. Él cuidaba ovejitas. The Hebrew Bible tells how David slew the Philistines giant Goliath. Cómo él pudo vencer al gigante Goliat, y de esa manera todo el mundo lo respetaba y lo convirtieron en el segundo rey de los israelitas. ¿Ok? Unlike Saúl, a pesar de que David era más querido por los israelitas, David was well loved by the Israelites. He won the full support of Israelites' tribal leaders. David defeated the Philistines and fought and won wars against many other people of Canaan. He established the capital of Israel in Jerusalén. Ahí se estableció la capital, en Jerusalén. La capital de Israel fue Jerusalén. Okay? So, mañana, tomorrow, no, you are B. So it means on Thursday, we're going to talk about the third king of the Israelites, que fue el rey Salomón. Okay? Now, I want to show you a video that summarizes what we have just discussed here in this PowerPoint. Now, this one is in Spanish. Yo quise traerlo mejor en español para que ustedes entendiesen un poco más. Este fue del llamado de Dios a Abraham para que sacara a su pueblo y él saliera de donde, de Mesopotamia y se fuese a Canaán. Y el segundo video va a hablar sobre el éxodo. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos tiempo para ver los dos videos, chicos. Pay attention, guys. Abraham vivía en Harán. Un día Dios le dijo, Abraham, quiero que abandones Harán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. Confía en mí, le dijo Dios. Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación. ¿Cómo será esto?, se preguntaba Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. Confía en mí, le dijo Dios. ¿Ah? Ve a donde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo, le dijo Dios. Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía,
y fue al lugar que Dios le dijo. Fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció y le dijo: Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así que construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que Él le había prometido. Okay, now let's watch the other video that talks about the Exodus, okay? Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia.
En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia. Okay, guys, let's stop right here because we don't have enough time. It's 9:44. So if you want to conclude this chapter, I have a series of videos, guys. I have a series of videos there in your platform. So you can go and watch all those stories about the Hebrew and the Israel and... Parece bastante interesante. Yes, it is interesting, but we don't have time. That's a pity. We have only 25 minutes, but anyway, that's up to you guys. That I said, eso depende de ustedes, chicos. Ustedes tienen una herramienta que es el YouTube. Ahí pueden ver una serie de historias sobre David y Goliat, sobre Saúl, sobre el rey Salomón, que vamos a ver mañana. So, tomorrow we'll conclude this chapter, guys, okay? So, have a nice day and see you tomorrow. Bye-bye. Oh, on Thursday. Sorry, on Thursday. Buena suerte, Luca. Chao, Luca.